Comenzamos con la tercera parte de límite y continuidad de una función. Los temas que veremos hoy es la continuidad de una función en un punto y analizaremos distintos tipos de discontinuidades. Particularmente veremos el punto 3.6 de la unidad 3 de Matemática 1. Antes de comenzar con las actividades, tenemos que ver qué conceptos debemos saber para poder realizarlas. Lo primero es saber cuándo una función f de x es continua en un punto x igual a c. Para ello se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, que la función esté definida en c. Segundo, que el límite cuando x tiende a c de esa función exista, sería la segunda condición. Y tercero, que la primera y la segunda condición sean iguales, es decir, que el límite para cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Si se cumplen esas tres condiciones, decimos que la función f de x es continua en el punto x igual a c. Si alguna de esas condiciones de continuidad en un punto no se cumple, decimos que es discontinua en ese punto. Comenzamos con la actividad número 9. Si observamos, es una función definida por segmentos en donde tenemos x al cuadrado más 2 si x es menor que 0, 0 si x es igual a 0 y logaritmo en base 2 de x más 1 si x es mayor que 0. Lo primero que nos solicita el ejercicio es que grafiquemos la función. ¿Sí? Debemos tener en cuenta el dominio. Si analizamos el dominio de esta función, serán todos los reales, ya que está definida para todos los reales. Vamos a indicar simbólicamente su dominio de imagen y vamos a determinar analíticamente si la función es continua en x igual a 0. Comenzamos a resolver. Gráficamente, esta función tiene esta forma. El primer segmento es x al cuadrado más 2. Es una función cuadrática con las ramas orientadas hacia arriba y que está desplazada 2 unidades hacia arriba y no se encuentra desplazada horizontalmente. Esta función, este segmento, está definido para los x menores que 0. Y acá está el gráfico. Después me dice que la función toma el valor 0 si x es igual a 0, por eso tenemos este punto lleno en el punto de coordenadas 0, 0. Y luego la función, el segmento logaritmo en base 2 de x más 1, está definido para los valores de x mayores que 0. Esta es una función logarítmica cuya base es mayor que 1, por lo tanto es una función logarítmica creciente y que está desplazada una unidad hacia la izquierda. Ustedes recuerden que la función logarítmica original corta en el punto 1, 0 y si se desplazó una unidad hacia la izquierda, el punto de corte lo va a tener en el 0, 0. ¿Sí? Y se va a hacer asintótica al menos 1. En esta parte no lo vemos porque la función está definida para los mayores que 0. Observando el gráfico y observando analíticamente la función, podemos definir que el dominio de esa función son todos los reales y que la imagen va desde 0 incluido hacia el infinito. El inciso C dice, determina analíticamente si en x igual a 1 y en x igual a 0 la función es continua. Para ello deberemos verificar las tres condiciones de continuidad en x igual a 0 y en x igual a 1. Si observamos el gráfico que hicimos en el inciso A, en 0 la función no va a ser continua, ¿sí? Ya lo vemos gráficamente. Y en 1, ¿sí? La función presenta continuidad. Igualmente vamos a verificar las tres condiciones de continuidad para ver si eso que decimos es cierto. Primero, f de 0 está definida. Sí, cuando x vale 0, la función toma el valor 0, o sea que la primera condición se cumple. La segunda condición me dice, determina la existencia del límite para cuando x tiende a 0. Sí, vamos a tener que verificar la existencia del límite para cuando x tiende a 0 por derecha y para cuando x tiende a 0 por izquierda. Por derecha, ¿a quién vamos a tomar? Cuando x tiende a 0 por derecha, vamos a tomar a la función logaritmo en base 2 de x más 1. Si hacemos paso al límite, el resultado me da 0. ¿Sí? Recuerden, 0
más 1, 1, el logaritmo en base 2 de 1 es 0. Y luego vamos a tomar límite para cuando x tiende a 0 por izquierda de la función que tenemos definida por izquierda, que es x cuadrado más 2. Si hacemos paso al límite, 0 al cuadrado más 2 es igual a 2. Comparamos el límite lateral derecho con el límite lateral izquierdo y estos límites laterales son distintos, por lo tanto la función no presenta límite, el límite no existe para cuando x tiende a 0 de f de x. Esta condición no se cumple, por lo tanto la función no es continua en x igual a 0. Bueno, la tercera condición me solicita que compare la condición 1 y 2. La condición 1 se cumple, la 2 no. Esto no lo puedo comparar, por lo tanto, digo que 1 y 2 no son comparables, la función no es continua en x igual a 0. Ahora vamos a verificar si la función es continua en x igual a 1. Gráficamente podemos observar en 1 que esta función es continua. Ahora vamos a verificar si se cumplen las tres condiciones de continuidad. Primero vamos a reemplazar f de 1 en el segmento de la función en donde está definido, que en este caso sería logaritmo en base 2 de x más 1, porque está definida para los mayores que 0 y 1 es mayor que 0. Si reemplazamos 1 más 1 es 2, logaritmo en base 2 es igual a 1, la función está definida en f de 1. Luego vamos a determinar la existencia de límite para cuando x tiende a 1. Tanto por derecha como por izquierda, si nosotros hacemos paso al límite, el límite lateral derecho me da 1 y el límite lateral izquierdo me da 1. Por lo tanto, los límites laterales son iguales, decimos que existe límite para cuando x tiende a 1 de f de x. Luego, en el punto 3, hasta ahora se cumplen las dos primeras condiciones de continuidad en un punto. En el punto 3 debemos comparar esas condiciones, es decir, que f de 1 y el límite para cuando x tiende a 1 de f de x sean iguales. Los dos me dieron 1, por lo tanto, la tercera condición se cumple y decimos que la función es continua en x igual a 1, porque se cumplen las tres condiciones. Y gráficamente también lo podemos observar. Bueno, antes de comenzar los ejercicios el ejercicio que sigue, que se refiere a si una función que clasifique la función de acuerdo al tipo de discontinuidad que presenta, debemos tener algunos conceptos claros. Si nosotros tenemos dos tipos de discontinuidades, la discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable. ¿Sí? Si alguna de las condiciones de continuidad no se cumplen, nosotros podemos clasificar esa discontinuidad en evitable y no evitable. Dentro de las discontinuidad evitable vamos a ver dos casos. Siempre que una discontinuidad sea evitable, la segunda condición se va a cumplir, es decir, que el límite para cuando x tiende a c va a existir. ¿Pero qué va a suceder? Pueden suceder dos casos. Que el valor no coincida, ¿sí? El valor del límite que existe no coincida con el valor de imagen de c, o puede suceder que c no esté definida. ¿Sí? Entonces, la primera y la segunda condición no van a ser iguales o no se van a poder comparar. En cambio, la discontinuidad no evitable, ¿qué sucede? El límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son distintos o porque algunos de los límites son infinitos. Entonces, que quede claro, cuando una discontinuidad es evitable, el límite va a existir. Y cuando una discontinuidad es no evitable, el límite no va a existir. También acá se presentan dos casos. Discontinuidad no evitable de salto finito es cuando los límites laterales son finitos y distintos. No existe el límite, pero sus límites laterales son finitos y distintos. Mientras que en la discontinuidad no evitable de salto infinito, uno de los límites laterales da infinito. Por eso decimos que el salto es infinito. Ahora sí, continuamos con la actividad. Sí, la actividad 10 son 4 incisos que los vamos a hacer a todos, así ven los distintos tipos de discontinuidades. Bueno, ahora comenzamos con la actividad 10, inciso 1. Es una función definida por segmentos, 1 sobre x si x es menor que 1 y la raíz de x más 1 si x es mayor o igual que 1. No hace falta hacer el gráfico en esta oportunidad,
ya que lo vamos a realizar en forma algebraica. Primero vamos a verificar si la función está definida en x igual a 1. Si la función que vamos a tomar, el segmento, van a ser la raíz de x más 1, porque x está definida para los mayores iguales que 1. Entonces vamos a reemplazar 1 en raíz de 1 más 1, y esto me da la raíz de 2, por lo cual la función está definida en 1. Luego vamos a determinar la existencia del límite para cuando x tiende a 1. Si nosotros tuviéramos que graficar esta función sin conocerla en el eje de coordenadas cartesianas, sabemos que el segmento x mayor que 1 es hacia la derecha, está hacia la derecha del 1. Y el segmento 1 sobre x, es decir, los x menores que 1, están hacia la izquierda del 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué segmento de función vamos a tomar cuando x tiende a 1 por derecha? Vamos a tomar la raíz de x más 1. Ya lo calculamos recién, es igual a la raíz de 2. Cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿qué segmento vamos a tomar? El 1 sobre x, ¿sí? Porque es menor que 1. Y eso me da 1. Estos límites laterales son distintos, por lo tanto, el límite para cuando x tiende a 1 no existe y no se cumple la segunda condición. ¿Recuerdan cuando vimos el cuadrito, que lo puse de vuelta aquí? Dijimos que una función podía ser continua, discontinua, evitable y no evitable. No evitable era cuando el límite no existía. En este caso, el límite no existe, pero sus límites son finitos y determinados. Sus límites laterales son finitos, no son infinitos. Entonces decimos que esta función es discontinua en x igual a 1 de salto finito. Continuamos con el inciso 2 de la actividad número 10. Esta es una función definida por segmentos, el logaritmo de x para los mayores que 0 y menos x al cuadrado más 1 para los x menores o iguales que 0. Me solicitan ahí que verifique si la función es continua en x igual a 0 y que clasifique qué tipo de discontinuidad, en el caso que sea, presenta. Primero vamos a verificar la primera condición de continuidad en un punto, que tengo que reemplazar a la función en 0. Si ustedes observan allí, la función está definida para el segmento menos x al cuadrado más 1. Entonces reemplazo 0 en ese segmento y el resultado que obtengo es 1. Por lo tanto, la función está definida en f de 0 y su valor es 1. Ahora, la segunda condición, debo tomar límite para cuando x tiende a 0 por derecha y por izquierda. ¿Sí? Cuando tomo límite para cuando x tiende a 0 por derecha, ¿qué segmento de la función voy a tomar? El segmento que se encuentra a la derecha del 0, que en este caso son los x mayores que 0, que es el logaritmo de x. ¿Sí? Si yo reemplazo logaritmo de 0, ¿sí? Si nosotros graficamos una función logarítmica en base 10, por eso no aparece la base, es una función logarítmica creciente que cuando nosotros tendemos a 0 por derecha se hace asintótica y en el límite es menos infinito. Si ustedes quieren allí se pueden ayudar con el gráfico de una función logarítmica creciente. Por izquierda voy a tomar el segmento menos x al cuadrado más 1 porque la función está definida para los menores o iguales que 0. Haciendo paso al límite, este resultado me da 1. Si comparo esos límites laterales, tengo un límite lateral que es infinito y el otro es 1, decimos que el límite no existe. Si el límite no existe, estamos en presencia de una discontinuidad no evitable, que como tiene uno de sus límites infinito, es una discontinuidad no evitable de salto infinito. Bueno, la tercera condición no son comparables, porque la segunda no se cumple, por eso, bueno, no lo dije, pero allí está escrito. El punto 3 es una función definida por segmentos, en donde tenemos el segmento x más 3 para los mayores que 5, x al cuadrado para los iguales a 5 y 8 para los menores que 5. Vamos a verificar las tres condiciones de continuidad en un punto. Primero, tenemos que verificar si la función existe en x igual a 5. ¿Qué segmento vamos a tomar? El segmento en donde está definida la función para x igual a 5. En este caso es x al cuadrado, si reemplazo, 25 es el resultado, está definida.
Luego vamos a tomar límite para cuando x tiende a 5 por derecha y por izquierda y veremos qué segmento de la función tomar. Para los mayores que 5 tenemos el segmento x más 3. Entonces ese es el segmento que tomaremos por derecha. Sí, el límite para cuando x tiende a 5 por derecha de x más 3 es igual a 8 y por izquierda tomaremos esta función constante. ¿Por qué? Porque la función está definida para los menores que 5 y el segmento de función definido para los menores que 5 es la recta horizontal igual a 8. Bueno, estos límites laterales son iguales, por lo tanto va a existir el límite para cuando x tiende a 5 de la función. Hasta ahora las dos primeras condiciones de continuidad se cumplen, el límite existe y la función está definida. Veremos qué sucede en la tercera condición. Si comparamos la primera y la segunda, la igualamos, 25 es distinto de 8. Por lo tanto, en este caso la función no está definida en x igual a 5 y con respecto a la clasificación de discontinuidades va a ser una discontinuidad evitable porque el límite existe, pero lo que no es igual a la función. Sería el caso, este primer caso, ¿sí? El límite existe, pero el valor de c no coincide con el límite. Entonces diremos que es una discontinuidad evitable. Y por último, el inciso 4 es una función definida por segmentos, en donde el primer segmento es e a la x más 4 para los x mayores o iguales que 0 y 5 más x para los x menores que 0. Vamos a verificar las tres condiciones de continuidad en un punto. La primera condición es verificar si la función está definida en x igual a 0. ¿Qué segmento tomaremos? En donde está incluido el 0, es decir, el primero. E a la x más 4, e a la 0 más 4 es igual a 5, la función está definida en 0 y su valor es 5. Luego tomaremos límite para cuando x tiende a 0 de la función tanto por derecha como por izquierda. Por derecha, ¿qué segmento elegiremos? Los mayores o iguales que 0 que se encuentran a la derecha del 0 y por izquierda los menores que 0 que se encuentran a la izquierda del 0. Reemplazamos analíticamente en los segmentos correspondientes y ambos resultados son iguales, decimos que los límites laterales son iguales y que el límite existe para cuando x tiende a 0 de la función. En la tercera condición verificamos que la primera y la segunda sean iguales, lo que coincide, se cumplen las tres condiciones de continuidad, entonces la función es continua en el punto x igual a 0. Con esta actividad damos por terminada esta tercera parte. La próxima parte y última de la unidad son las aplicaciones económicas de la unidad número 3.